Vamos a continuar en nuestro estudio en Isaías. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 38. Vamos hoy a terminar la primer gran sección de Isaías. Isaías está dividido en dos grandes secciones, del capítulo 1 al 39 y luego del capítulo 40 hasta el 66. Son dos grandes secciones. Y dentro de la primera sección vimos pequeñas secciones, ¿verdad? Estuvimos por ahí viendo los oráculos contra las naciones. Isaías comienza en los primeros capítulos describiendo la condición espiritual de Israel. Vimos la sección de los ayes. Pero dentro de la primera parte de Isaías hay dos reyes que sus historias corren en paralelo. Tenemos la historia de Acaz y tenemos la historia de su hijo Ezequías. Acaz es un rey perverso, es un rey malo, es un rey que no teme a Dios, no confía en Dios y está más dispuesto a confiar en Asiria, su peor enemigo, que rendirse, humillarse y confiar en Dios. Pero Ezequías es un contraste con su papá. Ezequías teme al Señor. Ezequías se mantiene fiel y leal al Señor. Enfrenta una crisis mucho más grande que la que su papá enfrentó en su tiempo y confió en el Señor. Eso fue lo que vimos la semana pasada en el capítulo 36 y 37. Esa crisis la conocemos como la crisis de Sennacherib, porque el rey de Asiria estuvo a las puertas de Jerusalén a punto de conquistarla y sin embargo el Señor libró al rey Ezequías sobrenaturalmente. ¿Recuerdas cómo Sennacherib estuvo amenazando a Ezequías? Estuvo amenazando al pueblo. Que no les mienta Ezequías. Dios no puede librarles. Si no libró a Samaria. Y los demás dioses tampoco libraron a las otras naciones. Así que no les engañe. Más bien confíen en mí. Si ustedes se entregan, todo estará bien. Aunque en realidad el rey de Asiria tenía planes muy malvados con Judá. Pero confía en el Señor. Va al templo. Pone delante del Señor las cartas que le habían mandado y le dice: Señor, mira lo que están hablando de ti. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Y el Señor respondió librándole de la crisis, enviando un ángel que acabó con el ejército asirio. Ni una espada de Judá intervino. Sobrenaturalmente vencieron a su enemigo. Así que es un rey muy diferente a su papá, ¿verdad? Ezequías confía en el Señor y depende del Señor. De hecho, eso es lo que menciona el libro de Reyes. El libro de Reyes nos menciona varias veces que obedeció y agradó al Señor como su antepasado David. Acabó con la idolatría dentro de Judá. Confiaba en el Señor. Dice, no hubo nadie entre todos los reyes de Judá, antes o después de Ezequías, que fuera muy fiel al Señor y no se apartara de todo lo que mandó Moisés. De hecho, Crónicas también afirma que el gobierno de Ezequías era uno de bondad, rectitud y fidelidad. Así que surge una pregunta. ¿Será Ezequías el rey que Dios le prometió a Acaz? Que nacería un bebé, que el gobierno estaría sobre sus hombros y que a través de él Dios establecería un reino de justicia y paz. ¿Podría ser Ezequías? Parece serlo, ¿verdad? Cumple con el perfil. Es fiel al Señor, obedece los mandamientos del Señor, se entrega de todo corazón. ¿Podría ser Ezequías? Bueno, hoy en los dos capítulos que tenemos frente a nosotros nos damos cuenta que Ezequías se quedará corto. Él no es este hijo de David prometido. Pero hay grandes lecciones que aprender a través de la vida de Ezequías. Lo hemos visto enfrentarse a una enorme crisis, un ejército invasor. Ahora lo veremos enfrentar dos pruebas: la enfermedad y el éxito. En una dependerá del Señor y en la otra no. Así que, ¿por qué no oramos y ponemos el texto delante de nosotros y lo revisamos juntos? ¿Me acompañas? Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos regalas para meditar en estos capítulos de Isaías. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a vernos en Ezequías, Señor, y ver cómo tú quieres también tratar con nosotros, quieres hablar a nuestros corazones, quieres que te conozcamos y aprendamos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor,
En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Capítulo 38. Lo podemos dividir en dos partes. Primero tenemos la oración de Ezequías, es decir, el anuncio de la enfermedad de Ezequías y su oración. Y luego tenemos una canción que escribió. Dice el verso 1. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. En estos primeros 4 versículos tenemos este anuncio. Isaías es enviado por el Señor para decirle al rey: da tus últimas instrucciones porque vas a morir, no te vas a curar de esta enfermedad. Es que difícil, ¿verdad?, recibir una mala noticia. Por cierto, es una pregunta que deberíamos considerar esta mañana. ¿Cómo reaccionas cuando recibes malas noticias? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿A quién acudes primero cuando hay un anuncio así? Bueno, Ezequías lo que hace es voltearse a la pared, ¿verdad?, en su lecho, y ponerse a llorar. Su reacción es esa: se pone a llorar y empieza a orar al Señor. Ahora, un asunto importante antes de que lo olvide. El capítulo 38 es muy probablemente que sucedió antes de la crisis de Asiria. Entonces, cronológicamente, este capítulo está antes de los capítulos que vimos la semana pasada. Pero por causa del tema que quiere exponer Isaías, los tenemos al final. Porque veremos que Ezequías comienza con una nota muy positiva y termina con una mala nota, por decirlo así, y con el anuncio del exilio a Babilonia. Entonces, es la manera de que Isaías le está hablando al lector. ¿Por qué Israel, Judá, terminó en Babilonia si Dios los libró de Asiria? La respuesta: el orgullo de Ezequías. Pero eso lo vamos a ver en un momento más. ¿Okay? Bien, entonces, capítulo 38 es antes del capítulo 36 y 37. Se pone a orar. ¿Y qué es lo que dice Ezequías en su oración? Esencialmente su oración es: Señor, siento que me estás castigando. Voy a morir muy joven, pero sí he vivido una vida de fidelidad a ti. He sido obediente. ¿A qué apela Ezequías? Pues dice en el verso número 3: te ruego que te acuerdes. Eso es a lo que apela Ezequías. Acuérdate de la manera en la que he andado delante de ti. ¿Qué significa andar delante de Dios? Es una expresión interesante, ¿verdad? Andar delante de. ¿Okay? Bueno, es una expresión idiomática. Es el equivalente a: tú conoces cómo he vivido. ¿Cuál ha sido mi estilo de vida, mi caminar? Eso es lo que significa. Pero quizás, dice un comentario, es una manera en la que Ezequías está considerando una oveja del Señor. Bueno, he estado como una oveja siguiéndote, Señor. ¿De qué manera ha seguido Ezequías al Señor? De la siguiente manera: he andado delante de ti, dice 3 cosas: en verdad, íntegro corazón, haciéndolo agradable delante de tus ojos. ¿Qué significa andar en verdad? Bueno, la palabra verdad aquí en hebreo se parece mucho a nuestra palabra amén. ¿Okay? De hecho, viene de la misma raíz. Emet es la raíz de amén. Significa lealtad, confiable, verdadero. Alguien que cumple sus palabras y por lo tanto es confiable. Entonces, andar en verdad significa que Ezequías ha obedecido en todo al Señor. Ezequías es un rey confiable porque no se ha apartado, como dice Josué, ni a izquierda ni a derecha. Ha obedecido al Señor en todo. Ha andado en verdad. Ha sido honesto con el Señor, ha sido transparente con el Señor. Pero también dice que con íntegro corazón. ¿Qué significa tener un íntegro corazón?
literalmente es tener un corazón completo. Sería, he andado de corazón completo delante de ti. Esto es, de todo corazón. Mi devoción solo ha sido para ti, Señor. Integridad significa que Ezequías era de una sola pieza. Amaba al Señor de todo corazón y procuraba en todas sus acciones y decisiones amar al Señor. Eso es lo que significa ser íntegro. Y por eso, porque anduvo en verdad y de corazón completo, puede afirmar, he hecho lo agradable delante de tus ojos. Ahora, no sé si te incomoda, pero yo siento que este tipo de oraciones nos incomodan un poco porque sentimos como que Ezequías está siendo medio presumido, ¿verdad? Como que está diciendo, Señor, si soy re buena persona, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo lo único que he hecho es servirte. Bueno, en defensa de Ezequías tenemos que entender una cosa. La Biblia es la revelación de Dios, pero esa revelación se ha dado de manera progresiva. Hoy tú y yo sabemos más del Señor que lo que sabía Ezequías. ¿Por qué? Pues porque tenemos nuestra Biblia completa, porque Dios se ha revelado constantemente a su pueblo y especialmente por medio de Jesús. Entonces, Ezequías no conoce acerca de la eternidad como nosotros lo entendemos hoy, porque Jesús ya vino y nos ha revelado con más claridad a Dios. Por lo tanto, el conocimiento que tiene Ezequías del Antiguo Testamento es que aquellos que caminan con integridad son aquellos a quienes Dios libra y rescata. Aquellos que viven una mala vida son aquellos que en respuesta Dios los juzga y los disciplina. Entonces, frente a ese conocimiento, Ezequías siente, Señor, siento que me estás castigando, pero no he hecho nada malo. Ahora, no significa que Ezequías nunca ha pecado o que no cree que ha pecado. Ezequías ha pecado. De hecho, lo dice más adelante, Señor, tú echaste sobre tu espalda mi pecado. Es que integridad no significa nunca pecar. Integridad significa que Ezequías ha sido completamente su devoción, su amor y su lealtad solo para Dios. Por ejemplo, David, que es la medida de un rey íntegro. David pecó, ¿verdad? Y de hecho su pecado le alcanzó y trajo consecuencias duras sobre el reino de Israel y sobre su propia vida. Aún así, ¿cuál es el título que recibe David en la Biblia? Un hombre conforme al corazón de Dios. Porque aún en su pecado, David se arrepentía y volvía de todo corazón a Dios. Entonces, ser íntegro no significa no pecar. Significa que soy honesto y reconozco que soy un pecador y mi vida y mi lealtad pertenecen a Dios. Ezequías simplemente está diciendo, Señor, siento que me estás castigando, pero he vivido en integridad delante de ti. Así que nosotros hoy sabemos que no siempre aquellos que viven íntegramente les va bien, ¿verdad? Hoy entendemos que incluso vivir para Dios puede significar enfrentar dificultades y persecución. Y también sabemos que aquellos que viven una mala vida no siempre reciben en vida esa disciplina, ¿verdad? Muchas veces les va muy bien. Pero a la luz de la eternidad, tú y yo sabemos el día de hoy que Dios nos da gracia no porque lo merezcamos. No es debido a nuestra obediencia que Dios nos bendice. Dios nos bendice porque Él es bueno, porque Él es bondadoso. Pero sin duda alguna, vivir una vida íntegra te va a librar de muchos problemas. ¿Estás de acuerdo? Vivir para el Señor te va a librar de muchos problemas. Aún así existe la posibilidad de sufrir. Pero como dice Pedro en su carta, que los cristianos si sufren deben de sufrir por causa de su amor a Jesús, no por ser malhechores. Si es que sufrimos, que sea por la justicia y no por hacer maldad, ¿verdad? Entonces, bueno, pensando en eso, Ezequías está orando, Señor, ¿por qué está pasándome esto? Y lloró. Dice ahí el verso número 3, dice, lloró con gran lloro.
Pero mira la respuesta del Señor, dice el verso 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Entonces es muy probable que esto sucediera antes de la crisis de Sennacherib. ¿Te das cuenta? Porque le anuncia, no solo te voy a librar a ti, voy a librarte de la mano de Asiria. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. ¿Por qué Dios le va a dar una señal a Ezequías? Porque si lees el verso número 22, dice, había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? En Reyes nos dice que cuando Isaías le anuncia, ¿vas a sanar? Ezequías le dice inmediatamente, ¿pero cómo sé que voy a sanar? Y entonces Dios le da una señal. ¿Cuál señal? Verso número 8. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol. En el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás. ¿Okay? Entonces, Dios le contesta a Ezequías. Dios contesta su oración. Y Dios lo sana. ¿Qué es lo que aflige tanto a Ezequías? ¿Por qué reacciona con tanto dolor ante la noticia de la muerte? De su muerte. Bueno, número 1, porque es muy joven. Tiene alrededor de 39 años en este momento. Dices, bueno, no tan joven. Todavía estamos jóvenes. Yo llegué al 4º piso. Yo sé que soy un chavorruco, pero todavía estamos jóvenes, ¿verdad? Está en el mediodía de su vida. El día de hoy, cuando muere una persona a los 40 años, nos aflige porque decimos, era muy joven. Así que esa es parte de su aflicción. Número 2, está afligido porque probablemente no tiene un heredero varón. Lo que le preocupa es cómo cumplirá Dios su promesa de darnos un descendiente del linaje de David si no tengo herederos. Eso le aflige. Y otra cosa le aflige más. Lo vamos a ver en su canción. Tiene incertidumbre acerca de la muerte. Es decir, sabe que Dios es bueno, sabe que Dios es fiel, pero no sabe qué pasa cuando una persona muere. Se pregunta, Señor, ¿te pueden alabar los muertos? ¿Podré servirte después de la muerte? Tiene esa incertidumbre que existía en ese tiempo porque Dios no había revelado más acerca de la vida después de la muerte. Así que esto le aflige. Y Dios le contesta, Dios lo sana y le da un regalo, ¿verdad? Ezequías no pide más que, Señor, ¿por qué siento que me estás castigando? La respuesta de Dios es, vas a sanar y te voy a dar 15 años de vida. Ahora, qué interesante ser un profeta como Isaías, ¿verdad? Porque no ha salido ni siquiera del palacio y Dios le dice, querido Isaías, regrésate y dile a Ezequías que va a sanar, ¿no? Entonces tiene que estar atento, ¿verdad?, a la voz de Dios y a lo que el Señor quiere decirle. Bueno, el día de hoy, ¿cómo es que Dios nos habla? ¿Y dónde tenemos que estar atentos? A su palabra, ¿verdad? Aquí es donde tenemos la palabra profética más segura. Pero bueno, ahí va Isaías de vuelta. Eso es lo que te dice el Señor. Vas a sanar y te voy a dar 15 años más de vida. ¿Por qué le contestó el Señor? ¿Por qué cambió de opinión, entre comillas? ¿Cambió de opinión el Señor? Él ya sabía que lo iba a sanar y solo estaba esperando a ver si oraba. ¿Qué debemos pensar de una situación en la que un hombre ora y Dios actúa en respuesta a su oración? Bueno, hay algunas cosas, algunos detalles que quiero compartir con ustedes. Parte de la sanidad de Ezequías es la fidelidad del Señor. No es la integridad de Ezequías. Y no es solo la oración de Ezequías. Es que Dios le prometió algo a David. Mira lo que dice el verso número 5. Jehová Dios, ¿de quién? De David, tu padre. Dios le hizo una promesa a David.
Dios le prometió en 2 Samuel capítulo 7 que afirmaría su trono para siempre. Que el linaje de David sería el instrumento de Dios para establecer un gobierno universal de paz y justicia. Así que Dios se lo prometió a David y por eso Dios está sanando a Ezequías, porque Él es fiel, porque Él lo prometió. Así que no depende de Ezequías, sino de la fidelidad del Señor. Bueno, una segunda razón de por qué Dios sanó a Ezequías. Porque Dios es bondadoso. En verdad, Dios mostró su misericordia a Ezequías. Dios dice ahí, el verso 5, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Genuinamente Dios respondió al dolor de Ezequías. Dios contestó su oración. Porque Dios no es como los ídolos. Veremos a partir del capítulo 40. Dice el Señor de los ídolos, tienen oídos pero no escuchan, y tienen ojos pero no ven. Pero Dios no es así. Dios ve las lágrimas de Ezequías. Dios escucha su oración. Así que esto nos lleva a un misterio acerca de la soberanía de Dios y las acciones humanas. El Dios de la Biblia es un Dios, no sé si has escuchado este término, inmutable. ¿Eso qué significa? Que uno de los atributos más importantes de Dios es que Dios no cambia de opinión. ¿Por qué? Porque es Dios, ¿verdad? Dios es inmutable. Solo que a veces llevamos la inmutabilidad de Dios hacia un extremo que no es saludable. Cuando decimos que Dios no cambia, ¿a qué nos referimos? A que su carácter no cambia. No es que hoy Dios dice la mentira es pecado y mañana dice no hay problema, puedes mentir. Dios es el mismo siempre, no cambia su carácter. Él siempre es bueno, siempre lo será, nunca dejará de ser bueno. Dios siempre es justo, Dios siempre es sabio, Dios siempre obra de acuerdo a su carácter. Su carácter es inmutable y la esencia de su carácter es que Él es bueno y justo y eso nunca cambiará. A eso nos referimos cuando decimos que Dios es inmutable. Por eso podemos confiar en Dios, porque Él es, como dice el texto en los Salmos, Él es la roca de nuestra salvación. Él es una roca inamovible, Él no cambia. Pero este Dios que no cambia y que obra siempre de la misma manera porque Él es justo y bueno, es un Dios que en su soberanía nos hace responsables de nuestras decisiones. Y que muchas veces Dios espera actuar de acuerdo a las decisiones que tomamos. ¿Puede no hacerlo de esta manera? Claro, es soberano y Él puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero Dios obra de acuerdo a nuestra respuesta a su revelación. Porque el Dios de la Biblia ha depositado en los seres humanos responsabilidad. No es libre albedrío, porque no es que podemos hacer lo que queramos, porque este es su mundo y siempre se cumple el propósito de Dios y siempre se cumple su voluntad. Más bien somos responsables en el mundo de Dios y por lo tanto nuestras decisiones importan. Por eso muchas veces parece que Dios cambia de opinión, pero no es que cambie de opinión, sino que Él tiene un plan a cumplir, pero en ese plan siempre Dios involucra nuestras decisiones. ¿Podía Ezequías no orar? Sí. ¿Y pudo haber Dios tomado otra decisión respecto a Ezequías? También. Ahora, Él es bueno y Él es fiel y al final Él va a cumplir su promesa. Por ejemplo, la vida de Sansón es un claro ejemplo. Dios llamó a Sansón para librar a su pueblo de los filisteos. Al final, Sansón acabó con los filisteos. Pero si ves su vida, hay muchas cosas innecesarias en la vida de Sansón. Mucho dolor que se causó por las decisiones que él tomó. Así que pero Alex, esto me pone como que mis decisiones, entonces sí importan. Importan muchísimo. Claro que importa. Importa que vivamos en integridad. Dios es bueno, Dios es santo
y Dios va a actuar con nosotros y a pesar de nosotros. Pero Dios quiere actuar siempre en compañerismo con nosotros. Así que nuestras decisiones importan. Por eso Dios sanó a Ezequías, porque Él es un Dios de gracia. Él es un Dios bueno y Él tenía un plan. Así que escribe una canción sobre esta sanidad. Y esta es la canción en el verso 9. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije: no veré allá en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como tienda de pastor, como tejedor, corté mi vida. Me cortará con la enfermedad que me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, Él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos y póngansela en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías: ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Entonces Dios obró sobrenaturalmente en la vida de Ezequías, ¿verdad? Es más, le dio una señal. Por cierto, qué nota tan interesante que Isaías mandó a decir: háganle ahí un ungüento con masa de higos y pónganselo en la llaga. ¿Okay? ¿Por qué eso está ahí, verdad? Bueno, porque Isaías está convencido de que Dios sana sobrenaturalmente, pero también Dios sana a través de la medicina. Así de sencillo. Dios es un Dios soberano, sin duda, y tiene poder para sanarnos, pero Él utiliza distintos medios para sanar. Y la medicina es uno de los medios que Dios usa para hacerlo. Dios puede sanarnos sobrenaturalmente, pero muchas veces lo hace con medios tan naturales como la sabiduría que dotó a los hombres para encontrar medicinas. ¿Okay? Entonces, ¿es falta de fe ir al doctor? Para nada. Es lo correcto. De hecho, es arrogancia no ir al doctor. Ahora, ¿qué sería falta de fe si depositas tu confianza en el doctor? El doctor no es el que te va a curar. Es el Señor. Pero Él ha puesto los medios en su gracia común para que haya personas que puedan dedicarse a la tarea de la salud. Entonces, claro que está bien ir al doctor y claro que está bien ir y buscar cuando hay enfermedad algún tipo de medicinas de distintos tipos, porque el Señor lo usa también en su gracia, ¿verdad? No es falta de fe, es confiar en el Señor, nos ponemos en sus manos. Pero Dios le dio, al mismo tiempo que usó algo, o sea, me encanta el contraste, al mismo tiempo que usó algo tan natural como una masa de higos, que por cierto, no es receta bíblica, o sea, no hagas eso de, échale ahí me encanta porque el Big Vaporru sí parece, ¿verdad? Te pegas, échale Big Vaporru, ¿no? No duerme bien, échale Big Vaporru, ¿no? Yo hasta aquí traigo en mi Biblia para, no es cierto, pero Dios puede usar remedios tan caseros, ¿verdad? Pero al mismo tiempo le da una señal sobrenatural. ¿Y cuál es esa señal? Pues literalmente hizo que retrocediera la sombra. Bueno, ¿qué es el reloj de Acaz que menciona aquí? El reloj de Acaz
una especie de escalera que construyó como una especie de reloj donde el sol provocaba una sombra y a medida que avanzaba la sombra, pues avanza el día. Y entonces en el libro de Reyes nos dice, aquí no lo menciona en Isaías, pero en el libro de Reyes nos dice que Isaías respondió a la petición de una señal. Ok, Ezequías, ¿qué quieres que haga el Señor? ¿Quieres que adelante la sombra o quieres que la retrase? Y dice Ezequías, no, adelantarla es muy fácil, que retrase la sombra. Y así sucedió, la sombra se retrasó. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Significa que literalmente la Tierra se detuvo su rotación? No necesitamos ir hasta allá para explicar este fenómeno. Es muy probable que este fenómeno fuera o una situación local en Judá o incluso en la casa de Isaías. ¿Por qué? Porque en Crónicas nos dice que los de Babilonia se enteraron de la sanidad de Ezequías y del prodigio que ocurrió en la tierra. Entonces, muy probablemente que esto fue un fenómeno que ocurrió localmente en Judá o incluso solamente a la vista de Ezequías. Bueno, indistinto de cómo sucedió, ¿okay? Tendremos tiempo para preguntarle al Señor, aunque no creo que nadie le quiera ir o sea, no creo que estemos en el cielo. Señor, explícame lo de la sombra. No creo que nadie haga eso, pero bueno, allá habrá tiempo, ¿vale? El punto es este. El Dios que puede retrasar la sombra es el que le dio 15 años más de vida, ¿verdad? Y retrasó la muerte en la vida de Ezequías. Y entonces Ezequías escribe este poema, esta canción, donde el corazón de la canción es lo siguiente. Es un lamento por la incertidumbre ante la muerte. Sí hay acción de gracias en esta canción, pero constantemente lo que se menciona es, Señor, los muertos no te alaban. Voy a ir a la muerte y es terrible. ¿Qué va a ser de mí en ese tiempo? ¿Podré servirte tras la muerte? Así que, Señor, solamente los vivos te alaban. Entonces, algunas ideas que yo simplemente quiero señalarte aquí. Algunas ideas que expresa el pasaje. Por ejemplo, dice Ezequías, a la mitad de mi vida me iré a la puerta del Seol. Privado soy del resto de mis años. El Seol es, en el concepto hebreo, en el Antiguo Testamento, el lugar de los muertos. Por eso también metafóricamente es la tumba. Voy hacia la tumba, voy al Seol y no sé qué hay más allá. Muchos en Israel creían que había una existencia tras la muerte, pero ¿cómo es esa existencia? No lo sabemos. Bueno, en el Nuevo Testamento se refleja la convicción de que existía un estado en el que nos encontramos tras la muerte, cuando Jesús narra la historia de el rico y Lázaro. Que por cierto, justo estamos en ese capítulo en Lucas, en el 17, te esperamos el miércoles. Ay, cierro el comercial. Pero el Seol es el lugar de los muertos. Entonces, ¿qué hay en ese lugar? No lo sé, solo sé que es la existencia donde van los muertos. Ahí no podré alabarte. Y entonces describe el tormento y la angustia de saber que va a morir y que va hacia la tumba. Lo describe de la siguiente manera, 2 metáforas. Dice, se voló la vida como la carpa de un pastor en medio de una tormenta. Ezequías ve su vida como una tienda de campaña que está bien atada a la tierra, pero llegó una tormenta y ¡puf!, voló. Así, no soportó el viento. Dice, mi vida, me están arrebatando la vida, con una tienda de campaña que es llevada por la tormenta. O como una tela de un tejedor que la cortó a la mitad de un solo tajo. Mi vida está siendo cortada. Ahora, creo que podríamos ser muy duros con Ezequías y decir, pues no, que tiene fe. Bueno, recuerda, en primera, no sabe lo que tú y yo sabemos el día de hoy respecto a el Evangelio y Jesucristo. Pero, siendo honestos, quién sabe cómo reaccionaríamos algunos de nosotros ante una noticia tan terrible de una enfermedad terminal, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. Y hay un lugar para el dolor y la tristeza ante una noticia así. No necesariamente tenemos que concluir que a alguien que le duele una noticia así, pues los cristianos se gozan, deberías gozarte.
el mismo apóstol Pablo le dice a la congregación de los tesalonicenses que hay un lugar para la tristeza. Les dice que nuestra respuesta ante la muerte es tanto esperanza como tristeza, pero no tristeza como los que no conocen al Señor. Pero hay un lugar para la tristeza. Y así Ezequías está viendo su vida arrebatada a una corta edad. Por eso también dice el dolor que experimenté me trajo amargura, pero tú me escuchaste y redundó en mi beneficio. Dice el verso 17 de la oración de Ezequías: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción. Me escuchaste, Señor, te agradó librarme. Entonces, una vez más, el tema de la soberanía de Dios, ¿verdad? No queremos ir al extremo de decir Dios ordena todas las cosas de tal manera que solo somos como títeres. No vamos a ese extremo, ¿verdad? Tampoco vamos al otro extremo de decir, bueno, Dios está ahí malabareando a ver cómo le hace para resolver las cosas. Más bien es un Dios que es soberano y responde, ¿verdad? A sus criaturas, responde a la oración. En una traducción distinta dice: Señor, fue para mí bueno que me humillaras. ¿Sabes? Los tiempos de crisis y los tiempos de enfermedad son una oportunidad. Son una oportunidad para buscar a Dios, para humillarnos. Dios sanó a Ezequías, pero no siempre la voluntad de Dios es sanarnos de una enfermedad o quitarnos los problemas que estamos viviendo. Y yo quiero animarte, si estás atravesando por una situación así, o tienes un familiar o alguien que amas y has orado como Ezequías, y has llorado como Ezequías, déjame decirte que no es que es falta de fe que Dios no te haya sanado. En la sanidad y en la dificultad Dios es bueno y Dios tiene un plan. A veces Dios nos responde librándonos de la situación que vivimos. A veces Dios nos responde fortaleciéndonos y atravesando juntos esa situación. Podemos pensar en muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿verdad? Estaba encarcelado y la iglesia oró y el Señor abrió la cárcel y fue liberado. Y siguió predicando más años. Podemos pensar en el apóstol Jacob, ¿verdad? Que murió por mano de Herodes y Dios lo llamó a casa. Podemos pensar en el apóstol Pablo, que aún con toda su vida y dedicación al Señor, pues fue martirizado en Roma. Podemos pensar en el apóstol Juan, que murió de viejito. Distintos planes para distintas personas, pero podemos confiar en que Dios es bueno. Así que confía, Él te ama. Él tiene un plan para ti, pero siempre toda enfermedad y toda crisis es una muy, paradójicamente hablando, una buena oportunidad para humillar nuestro corazón, para buscarle, para reconocerle en nuestras vidas, para decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Y a veces no nos va a contestar en ese momento, que no siempre tiene que enseñarnos algo en ese momento. A veces simplemente vivimos en un mundo caído y quiere que estemos con Él, conociéndole. A veces la enfermedad es una manera en la que Dios nos atrae a mayor oración y mayor descanso con Él. Y una última idea de ese pasaje es que dice Ezequías: Señor, los muertos no te pueden alabar si tú me dejas vivir. Te voy a alabar con los vivos y le voy a contar a todos, a mis hijos, les voy a contar quién eres tú. Bueno, hoy sabemos que a la luz de Jesús, sí, los muertos sí pueden alabar a Dios, porque de hecho, quienes se nos han adelantado en Cristo y quienes están el día de hoy en la presencia del Señor, en realidad están más vivos que nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que seguimos deteriorándonos en este mundo caído. Ellos están más vivos que nosotros. Y un día, por eso, aquellos que han creído en Cristo, los que han quedado y aquellos que han partido en Cristo, nos reuniremos
en la resurrección para adorarle y servirle por siempre. Pero creo que sí hay una gran lección aquí, sí hay una gran verdad aquí. Hay cosas que tú y yo no podemos hacer en la eternidad que solo podemos hacer el día de hoy. Es decir, el tiempo que tenemos aquí es un tiempo limitado. Es una arrogancia pensar que nuestra vida es una posesión. Es más bien una confianza que se nos ha dado, una responsabilidad. Y nada nos garantiza que hoy vamos a vivir incluso hasta la noche. Nada nos garantiza eso. Eso es una realidad. No te estoy diciendo esto para que te dé un ataque aquí de, voy a morir, ¿no? Sino porque es la verdad. Esa es la realidad. Nada nos garantiza. No tenemos en ese sentido seguro de vida, de que nada nos va a acontecer. Y por eso hay cosas que hoy solo podemos hacer. ¿Cómo qué? Vivir de todo corazón para el Señor. Creo que ese es el ejemplo de Ezequías. El Señor nos invita a ser íntegros. Hoy tienes oportunidad de amar. Espero no se escuche como disco rayado, pero es cierto. A veces esperamos para amar a la gente cuando ya no las tenemos aquí. Hoy es la oportunidad de arrepentirnos. Hoy es la oportunidad de ir y pedir perdón a quienes tenemos que pedir perdón. Hoy es la oportunidad de ir y abrazar a quienes debemos abrazar. Hoy es la oportunidad de leer tu Biblia, de buscar al Señor, de amarle con todo tu corazón. Hoy. Porque no sabes si te llamará el Señor a casa. Que esto no se convierta en una carga, sino más bien en una prioridad. Esto es lo que tengo que enfocarme, porque tengo el día de hoy presente, ¿verdad? Jesús nos enseñó que debemos aprender a vivir día con día. No preocuparnos por el día de mañana, porque cada día tendrá su propio afán. El actor Will Smith me llamó mucho la atención en un reel que hablaba de cuando enfermó su papá y cómo el doctor le dijo, ve a despedirte, es su última noche, ve a despedirte. Dice que hablaron profundamente, él y su papá. Hablaron, dice, de todo, nos despedimos verdaderamente. Pero no se murió. Entonces la noche que sigue le dijeron, esta es la última noche. Y fue y habló profundamente. Y o sea, cuando decían, nos vemos, era en serio, no, nos vemos después. Y así que él reflexionaba después de varios días que no falleció su papá. Decía, ¿por qué estoy esperando hasta que mi papá está en una situación así para vivir de esta manera? ¿No deberíamos vivir así todos los días? Cuando los cristianos se despedían de las reuniones decían, Maranata. Que sí, es una librería cristiana, pero no solo es una librería, ¿verdad? Maranata significa, el Señor viene pronto. Deberíamos despedirnos de esa manera, ¿verdad? Sabiendo que queremos vivir para el Señor cada día que cuente, cada segundo para Él, en respuesta a su gracia. Creo que eso es sabio. Es sabio vivir así. Pero nuestro querido Ezequías, que confía en el Señor en la enfermedad, el vato, en 8 versículos, se va a olvidar completamente. Y lo vamos a ver en el éxito, llenarse de orgullo. Mira lo que dice el verso 1 del capítulo 39. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces vino el profeta Isaías, vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa que hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías,
oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Babilonia en este momento es un pequeño reino que se ha logrado independizar de Asiria. Aunque a veces era vasallo de Asiria, en momentos se independizaba y estaba en crecimiento. Y al enterarse de cómo Dios había sanado a Ezequías y cómo les había librado de Asiria, enviaron embajadores. Porque ¿qué quieren? Aliarse con Judá. Oyeron lo que sucedió en tierra de Judá y están intrigados. Quieren este aliado tan poderoso que derrotó al ejército asirio. Así que llegan los embajadores y Ezequías dice: wow, no puede ser que soy tan famoso. Mi video tiene 4 millones de vistas. No puede ser. Ojo, no estoy diciendo que si eres youtuber, solo es para ponerle color a la historia. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, no puede ser, soy tan famoso, vienen de tan lejos. Hasta los de Babilonia vienen a verme a mí. Ahora se trata de Ezequías. ¿Se entiende? Y lo que hace el vato es presumir todo lo que hay en la casa de Dios y en su casa y su palacio. Y ahí va: oh, claro, mira, tenemos estos escudos de oro porque somos tan poderosos que mira nuestras armas, cómo están listas para la batalla. Y ahí está presumiéndoles a todos. Bueno, se van los embajadores y llega Isaías a preguntar: ¿y estos de dónde son? No, pues del norte, porque literalmente eran del norte, allá, ¿no? ¿Y qué vieron? Vieron todo, les enseñé todo. Y ahí es donde Isaías anuncia la disciplina que vendrá por el enaltecimiento de Ezequías. Ezequías, todo lo que vieron se lo van a llevar. Y a tu descendencia también. Un día servirán como eunucos. Lo que hacían era castrar a la nobleza para evitar que hubiera un golpe de estado y que entonces se perdiera el deseo de rebelarse contra la nación. Ahí tenemos a Daniel, a sus amigos, que serán de los primeros que serán tomados y llevados a Babilonia. Pero al final pareciera que Ezequías responde incluso apático, ¿verdad? Oh, bueno, por lo menos no va a ser en mis días. Anteriormente estaba llorando porque no tenía descendencia, estaba preocupado por sus hijos. Y ahora lo que dice es: bueno, le tocará a mis hijos, por lo menos no me tocará a mí. ¿No? Orgullo en su corazón. De hecho, eso es lo que dice Crónicas. Crónicas nos dice en el capítulo número 32 que lo que sucedió es que se llenó de orgullo Ezequías. Dice en el verso 25 que después de sanar, en Crónicas, segundo de Crónicas 32, 25, que Ezequías después de sanar no respondió de manera adecuada a la bondad de Dios, sino se volvió orgulloso y el Señor se enojó y lo puso a prueba. Dice el verso 31 que Dios envió a los embajadores de Babilonia para conocer lo que había en el corazón de Ezequías. Vamos a ver cómo responde al éxito. Y por lo tanto Dios permitirá esta disciplina sobre su vida por el orgullo. El orgullo es terrible. Lo cegó completamente. Ezequías pensó que el oro y la plata eran su posesión y no del Señor. Presumió lo que no era suyo. Falló en dar testimonio del Señor a los mensajeros. Era el momento ideal para decirles: hey, déjenles presento a Isaías. No fui yo. Déjenme decirles que ni siquiera hubo un soldado que enfrentó al ejército. Yo estaba enfermo y el Señor me sanó. Y ellos nos amenazaron, pero el Señor fue fiel y nos libró. Se olvidó completamente de dar testimonio del Señor. Y terminó haciendo lo que su papá, confiando en las naciones, aliándose con Babilonia. Pero recuerda que hemos aprendido: toda cosa que pongamos en lugar de Dios, todo lo que le vemos en nuestra arrogancia, Dios lo va a deshacer. Y por eso les dice: todo lo que atesoraron tus papás
se va a ir a Babilonia. Todo se va a ir para allá. Dice el pastor Ibert que el orgullo nos hace pensar que estas cosas nunca nos van a suceder, ¿verdad? Podríamos decir como Ezequías, uy, no, Babilonia está súper lejos, cuando puede estar en poco tiempo a las puertas. Tengamos cuidado. Creo que aquí hay esta última lección. Haber experimentado al Señor en el pasado no es una garantía de que no podemos caer en la seducción en el presente. La fidelidad del pasado no es una garantía de que seremos fiel siempre. Tenemos que cuidarnos del orgullo, porque la fe en Dios no es un amuleto que utilizamos cuando estamos en crisis. Dios nos invita a una vida de confianza diaria, a renovar nuestra devoción y nuestra confianza todos los días. Todos los días necesito afirmarme en el Señor. Señor, ayúdame, quiero caminar contigo, ayúdame a vivir de manera íntegra. No es cómo comienzas la carrera que llegas a la meta, sino cómo corres y terminas la carrera. Familia querida, guardémonos del orgullo. Tengamos cuidado con decir, yo jamás haría eso, jamás caería en eso, nunca pecaría de esa manera. Porque podemos encontrarnos con Babilonia a la puerta y olvidarnos del Señor. Necesitamos vigilar nuestros corazones. La buena noticia, que aunque Ezequías no fue el bebé prometido y tendremos que esperar más adelante, ese bebé es Jesús, es Emmanuel. Él es verdaderamente de quien se nos escribe, aquel que el principado está sobre su hombro, que es consejero maravilloso, Padre eterno, príncipe de paz, que su gobierno no tendrá fin. Es Jesús. Él ya vino, murió y resucitó. Y Él puede transformar nuestros corazones, darnos una nueva disposición para obedecer y amar a Dios, para vivir en integridad. Podemos por Jesús. Pero así terminó el mensaje. Del 1 al 39 terminamos con un sabor como agridulce. Ups, Ezequías no es. Y entonces, ahora, ¿quién podrá salvarnos? Espérese al capítulo 40 en adelante, cuando veamos que hay que esperar al otro hijo de David, a la raíz que Dios prometió que brotaría. Lo conoceremos en los siguientes capítulos. Ya mencioné, es Jesús, pero para echarle emoción. Bien, pues vamos a orar, ¿vale? Oramos y damos gracias al Señor. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para meditar en tu palabra y en todas estas lecciones. Señor, ayúdanos a tener un corazón agradecido todos los días y líbranos de creer que nosotros podemos en nuestras fuerzas. Señor, líbranos del orgullo. Manténnos con gratitud todos los días y ayúdanos incluso a ver en la aflicción y en las dificultades una oportunidad de confiar en tus planes y propósitos, de depender de ti, Señor. Ayúdanos a pasar la prueba que todos los días enfrentamos, confiando en que Jesús venció la prueba y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor, gracias. Gracias porque tú puedes hacernos íntegros. Tú puedes transformar nuestros corazones y ayudarnos a vivir una vida para ti. Te damos gracias. Amén.